Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video explicativo de teorías cognitivas del aprendizaje. En él abordaremos procesos cognitivos, desarrollo cognitivo y aprendizaje, teoría de la psicología genética de Jean Piaget, teoría de la psicología culturalista de Lev Vygotsky, así como también teoría del aprendizaje significativo de David P. Ausubel. Según una conceptuación originaria de la filosofía aristotélica, el aprendizaje es una propiedad esencial del ser humano, aunque no constituye la esencia de su ser. La persona que aprende, denominada aprendiz, lo será a lo largo de su vida. Esto, dado que el sistema humano de aprendizaje está activo en todo momento. Desde el nacimiento, a lo largo de la vida y hasta el final de la misma, en los seres humanos se producen distintos procesos de aprendizaje, con resultados diversos, aunque coherentes. El aprendizaje se da, por lo tanto, desde la cuna, cuando el niño aprende que a través del llanto puede atraer la atención de la madre. Y en un continuum aprende relaciones intrapersonales, antes de entrar a las instituciones de educación. Es de dominio común la sentencia de que se aprende haciendo, ya sea tocando el violín o resolviendo problemas de álgebra. La práctica deliberada constituye un principio básico del aprendizaje, compartido por las distintas teorías. Esto a su vez nos lleva a contemplar algunos tipos o modalidades de aprendizaje que resultan esencialmente relevantes desde la perspectiva de la acción docente. Aprendizaje implícito y aprendizaje explícito constituyen dos grandes modalidades de aprendizaje, que se producen en situaciones y condiciones distintas, con características diferenciales y rasgos comunes, cuyos resultados se interrelacionan en forma constante, a veces de modo intenso. El aprendizaje implícito ocurre constantemente, sin que el sujeto tenga el propósito de aprender, ni conciencia de estar aprendiendo. Encarna un amplio rango de experiencias, en sus interacciones ordinarias con el mundo físico y social, destacando la importancia del contexto sociocultural, analizado por uno de los grandes teóricos de la educación, el psicólogo bielorruso Lev Vygotsky. El aprendizaje explícito, por su parte, se produce con conciencia del aprendiz, del esfuerzo personal realizado con el propósito de aprender algo, generalmente contando con la ayuda de otro, como la que deliberada y sistemáticamente tiene lugar en una institución escolar, con el docente en presencia, o bien con la ayuda indirecta a través de instrumentos elaborados para dicha función, como libros de texto, programas informáticos, un folleto de instrucciones u otro producto cultural. ¿En qué consiste realmente el aprendizaje? Puede conceptuarse como proceso interno de cambio, resultante de su experiencia personal, que incluye tanto las experiencias espontáneas como las experiencias intencionales que se producen ya sea en la lectura de un texto, resolución de un problema o un experimento de química en el laboratorio escolar. El profesor Isidoro del Clough describió el aprendizaje como un proceso mediante el cual un sujeto adquiere destrezas o habilidades prácticas que incorpora contenidos informativos o adopta nuevas estrategias de conocimiento y/o acción. Consecuentemente, el mencionado autor incluía en el aprendizaje la adquisición de conductas, adquisición de información y adquisiciones mixtas. Por tanto, el aprendizaje representa la adquisición en términos generales, ya sea de información o conocimiento, de habilidades o destrezas, de estrategias, de formas nuevas de comportamiento o actuación que implican modificación de las adquisiciones precedentes. Las competencias adquiridas constituyen la base de nuevas adquisiciones o cambios que se manifiestan en la cognición y la acción. Las distintas teorías del aprendizaje coinciden en proclamar que aprender implica cambiar conocimientos o conductas precedentes, postulando que el aprendizaje constituye un proceso en el cual, a partir de las adquisiciones previas, se producen reorganizaciones o reestructuraciones del conocimiento y la conducta. Es decir, se trata de cambio o modificación de lo que se sabe y de lo que se hace. Es necesario distinguir entre el aprendizaje y la ejecución o puesta en práctica de lo aprendido. El proceso de aprendizaje, como proceso interior, no es directamente observable, mientras que la ejecución puede observarse e incluso medirse. Se observan actividades personales del aprendiz en determinadas condiciones, y luego su subsiguiente ejecución como resultado de aquellas. Aunque los resultados de los procesos de aprendizaje implican cambio, no todos son de la misma modalidad. Una es la modalidad de aprendizaje predominantemente cuantitativa,
mientras que la otra es de índole cualitativa, correspondiéndose, en general, con la conocida distinción entre aprendizaje por asociación y aprendizaje elaborativo por construcción. El aprendizaje por asociación es un proceso de aprendizaje de carácter cuantitativo, que se produce mediante procesos asociativos. Por ejemplo, cuando el niño asocia su llanto con la venida de la madre. El número de teléfono de una persona o institución ha sido aprendido por asociación. También es resultado de un proceso asociativo saber que Kabul es la capital de Afganistán o que el río Pisuerga pasa por Valladolid. El aprendizaje por construcción, de carácter cualitativo, conlleva modificación, reestructuración o transformación, más o menos profunda, de las estructuras de conocimiento, ideas o esquemas mentales del aprendiz. Por ejemplo, se ha comprobado que cuando los estudiantes de educación secundaria ampliaban o profundizaban en el ciclo completo la Revolución Francesa, cambiaba considerablemente la idea o concepción que precedentemente tenían de esta. La adquisición de nuevas ideas o conceptos produce cambios en el propio pensamiento. Antes creía que eso era así, pero ahora pienso de otro modo. Por otra parte, en lo concerniente al aprendizaje explícito que ordinariamente se realiza en el marco de las instituciones escolares, incluidas las universitarias, tiene una especial importancia la distinción entre el aprendizaje literal y el aprendizaje significativo. El primero concierne a un amplio núcleo del aprendizaje constituido por la adquisición de información verbal sobre hechos y datos, mientras que el segundo constituye una forma de aprendizaje consistente en activar experiencias y conocimientos previos con los que se relaciona e integra el nuevo conocimiento, en un proceso que implica atribución de significado o comprensión de conceptos. A manera de conclusión, cabe consignar que a lo largo del siglo XX, dos paradigmas han guiado el desarrollo de la psicología científica: el paradigma conductista y el paradigma cognitivo. En el paradigma cognitivo, la atención representa un eje fundamental. La atención se manifiesta en las tareas escolares, ejecuciones laborales y en general en las diversas acciones cotidianas, en que la activación mental se enfoca y concentra en cierto estímulo informativo o determinada tarea. Pues, la atención es concentración de la actividad mental. Ello implica que de los múltiples estímulos susceptibles de ser percibidos y atendidos, se realiza una selección de determinados estímulos específicos, auditivos o visuales, excluyendo todos los demás que interfieren en el procesamiento de aquellos. Ruido exterior, objetos del entorno, dureza del asiento, por mencionar algunos. Unas veces, la actividad mental se concentra en ciertos estímulos del entorno, que resultan relevantes o interesantes, dando lugar a un procesamiento guiado por los datos. Otras veces, la atención se concentra en una específica actividad mental en virtud del propósito de la persona, dando lugar a un procesamiento conceptualmente guiado. La atención es, pues, decisiva en la cognición y la acción humana, como responsable de la activación de procesos cognitivos enfocados en determinados estímulos informativos o tareas específicas, constituyendo un modo disposicional que envuelve a todo el conocimiento y muy particularmente a la percepción. Se considera vulgarmente que la memoria humana consiste en la retención a largo plazo de datos numéricos, fechas, nombres, enumeraciones, definiciones e incluso textos más amplios, para su reproducción ulterior, del modo más preciso posible, incluso con idéntica expresión verbal. No se advierte que son también contenidos de la memoria aquellos procesos que operan con respecto a conceptos, imágenes visuales, olores, melodías, movimientos, que consisten no necesariamente en la retención y reproducción literal de determinadas expresiones verbales. En el paradigma conductista, la memoria operativa, en sus estructuras y procesos, desempeña un papel notablemente fundamental. Y es que, en el propio ámbito de los estudios psicológicos, la memoria humana había sido considerada como un proceso relativamente aislado e independiente del conjunto del sistema cognitivo, cuya función consistía en la codificación, almacenamiento o retención de sílabas, trigramas, palabras, etc. En el ámbito escolar o académico, frecuentemente suele vincularse a la memoria con la adquisición, retención, recuperación y reproducción literal, en un momento dado, de contenidos verbales, sin ser a veces comprendidos por el aprendiz, por falta de elaboración de significados en el proceso de adquisición o aprendizaje inicial. Sin embargo, la retención de expresiones verbales y su mecánica reproducción literal
solo corresponde a una de las posibilidades de la memoria humana, impropiamente aludida con la expresión aprender de memoria. Por otra parte, cabe resaltar que no existe incompatibilidad intrínseca entre los recuerdos y la reproducción literal de textos con la comprensión del significado. Pero además, habitualmente las personas retienen el significado de lo que oyen, ven o leen, que constituye conocimiento semántico o conceptual, olvidando pronto la expresión exacta de los enunciados, empleando sinónimos o distintas formas de construcción de frases u oraciones para expresar el mismo concepto o proposición. Una persona puede, por ejemplo, utilizar el procedimiento de la suma de fracciones, montar en bicicleta o atarse los cordones de los zapatos empleando una determinada forma de memoria humana, conocida como memoria procedimental. Asimismo, puede retener y evocar hechos, ideas, proposiciones, teorías que son utilizadas en la adquisición de otras nuevas o en la solución de problemas. Se trata de la forma de la memoria humana llamada memoria semántica o conceptual. La comprensión de la memoria humana no puede limitarse al análisis de la precisión y duración de la retención. Es más importante analizar sus formas, procesos y funciones en el marco del sistema cognitivo, en el procesamiento de la información, la cognición, la acción y el aprendizaje en general. Dada su intervención en los distintos procesos cognitivos, la memoria humana ocupa una posición central en la estructura del sistema cognitivo humano. Para valorar la función de la memoria en la acción humana, basta con imaginarse la situación de la persona afectada de amnesia, incapaz de reconocer a sus propios familiares o amigos, de recordar el camino de vuelta a casa o incluso su propio nombre. ¿En qué consiste la memoria humana? En una primera aproximación, un caso específico, el nuevo número telefónico que acaba de verse o oírse apenas se retiene durante la tarea de marcarlo en comparación con la retención y fácil recuerdo del número del propio teléfono. En el primer caso, se trata de una retención transitoria, de breve duración, que muy pronto se desvanece, sin que interese su prolongada retención. En el segundo caso, se trata de una retención duradera, resultante de un aprendizaje explícito o implícito, intencional o incidental, de índole asociativa del propio número telefónico obtenido mediante la práctica de marcarlo en las llamadas al propio domicilio, y al proporcionárselo a otras personas, como futuros comunicantes. Esto se trata de dos formas de la memoria humana. La primera, memoria a corto plazo, operativa o de trabajo, y denominada la segunda, memoria secundaria, de largo plazo o memoria permanente, en cuanto a la duración. En este tenor y para su análisis nos enfocaremos en el segundo caso, la memoria a largo plazo, y sus clasificaciones. Aunque el sistema de clasificación siga generando controversia, existen razones para creer que cada uno de esos tipos de memoria tiene sus propias estructuras definidas en el encéfalo. La memoria episódica almacena recuerdos de eventos experimentados en un momento y lugar específicos. La memoria semántica, por su parte, es como una enciclopedia, llena de hechos y conceptos, como el significado de la palabra semántica o el nombre del inventor de la bombilla, el valor de 2 veces 7 y quién fue George Washington. La memoria procedimental está constituida por hábitos y habilidades motoras. Tiene que ver con saber cómo montar en bicicleta, nadar, tocar el violín o frenar un automóvil. La memoria emocional comprende respuestas emocionales aprendidas a varios estímulos, todos nuestros amores y odios, nuestros temores racionales e irracionales, nuestros sentimientos de disgusto y ansiedad. A manera de resumen, la memoria episódica almacena recuerdos de acontecimientos experimentados en un momento y lugar específicos. La memoria semántica se refiere a hechos y conceptos que no están ligados a un momento en particular. La memoria procedimental se constituye por habilidades motoras y hábitos. La memoria emocional comprende respuestas emocionales aprendidas a varios estímulos. Por último, la memoria explícita se refiere a recuerdos de los que tenemos conciencia e incluye las memorias episódica y semántica, mientras que la memoria implícita se refiere a recuerdos de información que no fue intencionalmente confiada a la memoria a largo plazo, o que se recuperó sin intención de la memoria a largo plazo. Incluye las memorias procedimental y emocional. Evolución de las relaciones entre psicología y educación. La psicología funcional de James Dewey, entre otros autores, servirá como guía y soporte de los movimientos de renovación pedagógica
que con los nombres de la educación progresiva y de educación activa o escuela nueva se desarrollan en Estados Unidos y en Europa durante las primeras décadas de nuestro siglo. Pero la psicología científica continúa experimentando rápidos y espectaculares progresos. Por una parte, surgen las primeras teorías de aprendizaje organizando de forma sistemática y coherente los resultados de investigaciones psicológicas. Simultáneamente, la psicología del niño muestra un gran progreso. No obstante, a mediados de los años 50, se produce una serie de hechos que serán decisivos para el rumbo de las relaciones entre psicología y educación durante las 2 décadas siguientes. En el campo de la teoría educativa, se empieza a tomar conciencia de las dificultades de integrar los múltiples resultados que proporcionan las investigaciones psicológicas puntuales, mientras que en el campo de la práctica educativa se agudiza la polémica iniciada en los años 20 por Thorndike y Judd sobre la pertinencia educativa de los problemas abordados por la investigación psicológica. El interés generalizado por los temas educativos y el incremento considerable de los medios económicos asignados a la investigación y a las reformas en este campo van a imprimir un impulso considerable a las ciencias de la educación. Entre ellas, la psicología educativa va a ser una de las más favorablemente afectadas. La psicología educativa es la rama de la psicología que experimenta mayores progresos durante estos años. En términos de Wald, desde 1950 hasta 1975, se da una convergencia entre la psicología de la educación y la corriente principal de la psicología científica. Y es ahora, hacia 1975, cuando la época dorada parece haber llegado a su fin. La crisis económica a nivel mundial y el recrudecimiento de la tensión entre los dos bloques provocan una restricción considerable de las ayudas destinadas a la investigación y a las reformas educativas. Las elevadas expectativas que se tenían de la psicología, desde la teoría y la práctica educativas, son puestas en duda. Se abre una fase de reflexión y de análisis epistemológico, de búsqueda de alternativas. La polémica continúa abierta a principios de los años 80, y no será sino hasta las aplicaciones de la teoría de Piaget y la teoría genética, armada desde 30 años atrás, que se consigan suponer cambios sustanciales en los principios básicos de la psicología en relación a la educación. A partir de ese momento, las referencias a Piaget y a la teoría genética desde la pedagogía no harán sino otra cosa que aumentar. Las aplicaciones de la teoría genética al campo de los aprendizajes escolares son numerosísimas y presentan una gran variedad. Una de ellas, el establecimiento de objetivos educativos, consistente en proponer el desarrollo como objetivo fundamental del aprendizaje escolar, es decir, la construcción de estructuras intelectuales progresivamente más equilibradas que permitan mayor adaptación de la persona al medio físico y social. Las pruebas operatorias y la evaluación de las posibilidades intelectuales de los alumnos, donde el conjunto de esquemas de asimilación que posea una persona en un momento determinado de su vida defina su competencia intelectual. Las nociones operatorias como contenidos del aprendizaje escolar. Aquí, lo importante es favorecer en el alumno el progreso operatorio como meta de la educación. La teoría genética y la elaboración de contenidos específicos del aprendizaje escolar. Los contenidos escolares son considerados objetos de conocimiento con una identidad propia, y a partir de la teoría genética se analizan su elaboración y procedimientos. La teoría genética como fuente de inspiración de métodos de enseñanza. La idea básica del constructivismo que subyace a la teoría genética supone la adopción de una perspectiva relativista e interaccionista, conocimiento relativo, y que surge de la interacción continua entre sujeto y objeto.